Saludarles, dando gracias a Dios que podemos estar en este lugar, buscando la presencia de Dios. Es cierto que la presencia de Dios está en todo lugar, pero Dios nos ha permitido reunirnos como parte de su pueblo en un específico lugar como este, y por eso venimos al templo. Recuerde que para el pueblo judío el templo era el centro de la congregación con Dios. Y para nosotros debe seguir siéndolo, porque como hermanos en Cristo nos estamos apoyando mutuamente en cualquier necesidad. Y hoy más que nunca necesitamos el apoyo mutuo del uno con el otro, ya que los tiempos son difíciles y los tiempos se están volviendo peligrosos. Y por eso la necesidad de congregarnos, la necesidad de estar juntos, la necesidad de alabar, la necesidad de estar firmes como pueblo de Dios y mantenernos unidos hasta el final. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a este servicio de alabanza, de adoración de la Iglesia Oasis, y damos gracias a Dios por su fidelidad con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Vamos a orar pidiendo perdón por nuestras culpas. Todos hemos pecado, todos hemos cometido errores y hemos tenido malas actitudes esta semana, y es tiempo de pedir perdón, es tiempo de que nuestra mente esté limpia para que el mensaje de la palabra de Dios quede incorporado en una mente limpia, en una tierra sana, para que esa palabra, que es una semilla, crezca y dé fruto y nosotros podamos ser bendición para mucha gente. Oremos. Señor Jesucristo, esta primera parte de este servicio es ofrecido a ti por su pueblo. Venimos tal como somos y tal como estamos. Y es en su presencia donde sentimos transformación, renovación, bendición. Y gracias porque has puesto en nuestros labios las canciones para ofrecértelas a ti. Estamos conscientes que usted nos ha creado para ser parte de la alabanza y de la adoración de su pueblo en esta tierra. Sabemos que en los cielos los 4 diferentes tipos de ángeles adoran y bendicen su nombre sin cesar de día y de noche. Pero los redimidos en esta tierra, nosotros, te alabamos y te adoramos también cada día y cada momento, pero escogemos un día de la semana para juntos como hermanos en Cristo, como pueblo de Dios, darte la gloria y darte la alabanza que usted merece. Estamos conscientes de que tú eres y seguirás siendo el Dios Abba Padre. Somos tus hijos. Como hijos venimos al Padre, corremos y nos tiramos en sus brazos, que son fuertes y grandes para sostenernos en medio de las dificultades y de las diferentes situaciones que estamos experimentando. Gracias porque tu Espíritu está aquí y tu Espíritu nos fortalece, tu Espíritu nos orienta, tu Espíritu nos guía a toda verdad. Y oramos para que ese Espíritu Santo revele la palabra de Dios a través de esta predicación esta tarde, y que esa palabra viene desde el cielo a este lugar específico para que nosotros la usemos en esta semana y nos comportemos como los hijos de Dios que somos en esta tierra. Pero sobre todas las cosas, Señor Dios Todopoderoso, yo te pido perdón por mi pecado y el pecado de su pueblo en este lugar. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos esta semana. Hemos negado de hacer lo bueno y todo eso se cuenta como pecado. Te pido pues perdón y pido que su misericordia se extienda a cada uno de nosotros y a nuestras familias y a su pueblo entero, y recibamos el perdón de Dios por su promesa. Yo recurro a la promesa de nuestro Señor Jesús, que si confesamos nuestros pecados, nos apartamos de Él y pedimos perdón, la sangre de Cristo nos limpia de ese pecado. Señor, que tu sangre nos limpie en esta tarde
y podamos recibir el perdón de Dios. Y es por la fe que recibimos su perdón. Gracias por perdonarnos y gracias por hacer de nuevo amistad con nosotros. Y ahora que estamos limpios, háblanos para recibir tu palabra y ponerla por el servicio que Dios quiere que hagamos esta semana, de ser hijos e hijas del reino de Dios y vivir con alegría y con gozo como tú lo pides. Te alabamos y no nos cansamos de darte las gracias. En su nombre oramos, Señor Jesucristo, y su pueblo dice amén y amén. Pues nada, mis hermanos, por varias semanas hemos abordado la serie de las bienaventuranzas. Es algo que ustedes y yo tenemos en la Biblia, empezando el Nuevo Testamento, empezando nuestro Señor Jesús su ministerio. Él comienza con una serie de sermones y comienza colocando el fundamento de las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas, mis hermanos y mis hermanas, son 9 actitudes de los hijos de Dios en la tierra. Y esas 9 actitudes y esas 9 formas que Dios nos pide que tengamos y desarrollemos en la tierra es para bendición de nosotros, es para el gozo y la alegría de nosotros, porque la palabra bienaventurado traduce alegre, contento, gozoso, la persona que vive esa experiencia. Y hemos ya recorrido 7 bienaventuranzas y hoy seguimos subiendo la escalera de la bienaventuranza y nos toca el 8º peldaño. Hace 8 días nuestro hermano el pastor Jesús García habló del 7º peldaño acerca de los pacificadores y concluimos que los cristianos somos personas que amamos, seguimos y proclamamos a Cristo y vivimos como hijos e hijas adoptivos de Dios. Por esta razón es que los verdaderos pacificadores son llamados hijos e hijas de Dios, llamados a ser también reconciliadores. Y este ministerio lo debemos de practicar todos. Las bienaventuranzas describen características que son la esencia del camino de vida cristiano. Son rasgos que debemos interiorizar hasta lo más profundo de nuestro ser. Hacerlo nos va a cambiar, nos va a hacer diferentes de lo que éramos en nuestra sociedad y en nuestro mundo que nos rodea. Mis hermanos, ser diferentes con la forma de actuar, pensar, sentir, hablar, nos puede traer dificultades en nuestra sociedad. Ser diferente, especialmente de una manera de acuerdo a Dios, puede traer persecución. Hay una pregunta, mi hermano y mi hermana, que ustedes la deben de contestar. ¿Quiénes son los que padecen o sufren en este mundo? La respuesta es todos. Los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los hombres y mujeres de 30, 40, 50, 60 años de edad, los mayores, los ancianos, los pobres en la economía, en las finanzas, los enfermos, los deshabilitados. Es decir, todos, mis hermanos y mis hermanas, sufrimos y vivimos momentos difíciles en esta tierra. En la mente humana, ¿a quién se le ocurriría semejante comentario de llamar bienaventurado o feliz a alguien que está atravesando un accidente, una enfermedad crónica, la muerte de un ser querido? ¿Verdad que a nadie? O decir como palabra de aliento, felicidades, eres bienaventurado por el accidente que tuviste, por quebraste los huesos de las manos, de las piernas. ¿Le diría a alguien usted eso?
No. Eres muy feliz porque vas a morir apedreado o porque vas a ir a la cárcel. Pero este es el mensaje del reino de los cielos. Este es el mensaje de Jesús en las bienaventuranzas. Por lo tanto, mi hermano, todas las bienaventuranzas muestran la inversión de los valores del mundo por parte de Dios, pero quizá ninguna tan marcada como la octava. ¿Cómo puede ser bienaventurado por ser perseguido? Pero lo dice Jesús. La bienaventuranza número 8 en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La persecución nunca es agradable, sino que implica sufrimiento y a menudo dolor intenso. ¿Cuál es la clave, mi hermano y mi hermana, de la octava bienaventuranza dicha por Jesús? Que esta bendita persecución viene por causa de la justicia. Miren, mis hermanos, seamos honestos. La mayoría de las personas sufren y son perseguidas y discriminadas por hacer lo malo. ¿Sí o no? Sí, mi hermano, mi hermano. Cuando usted oye una patrulla con las sirenas prendidas, ¿a quién, en busca de quién va? De alguien que cometió una falta, de alguien que cometió un error, de algún homicida, de algún ladrón, de algún secuestrador, de algún hombre o mujer que está vendiendo droga, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no está siendo perseguido por hacer el bien, ¿sí o no? Por hacer lo malo. Y vivimos en esa constante, mi hermano, mi hermana. La mayoría de personas sufren y son perseguidas y discriminadas en nuestras sociedades y en este mundo por hacer lo malo. Los homosexuales, los ladrones, las prostitutas, los guerrilleros, narcotraficantes, los brujos, los políticos, los gobernantes, los homicidas. Toda esa gente está involucrada en eso. Y la mayoría de estas personas reciben el castigo por la consecuencia de sus acciones. No es persecución. Sin embargo, Jesús no está ofreciendo una bendición general a todas las víctimas de persecución, porque por cualquier causa. No. Jesús es claro y es específico por qué razón ustedes y yo somos bendecidos cuando somos perseguidos. Jesús la ofreció solo a aquellos que fueron y son perseguidos por buscar activamente el reino de la justicia y a causa de su fe en Jesucristo. Amén. ¿Entienden esta diferencia? Sí, porque la mayoría de gente dice: pastor, todo mundo va a ir al cielo. Y entonces yo digo, bueno, ¿y cuál es la razón para que todo el mundo va a ir al cielo? Es que el 98% de la sociedad del mundo es pobre. Y los pobres van al cielo porque han sufrido penalidades, han sufrido las necesidades. Y solo el 2% de la sociedad del mundo son los ricos, y ellos sí tienen todo y gozan y se alegran y disfrutan la vida. Pero el 98% de la sociedad del mundo no disfrutamos, vivimos con penurias, con problemas, con dificultades, y por lo tanto ellos van al cielo. Parece que esa persona no ha leído las Escrituras. ¿O hay algunos de ustedes que están diciendo: sí, pastor, todos los pobres van a ir al cielo, todos los oprimidos van al cielo, todos los perseguidos en la sociedad por política, por sexo, por pecado, por violencia, van al cielo? No, no, no y no. Lo siento.
La palabra de Dios es específica. Y en esta octava bienaventuranza, Jesús está diciendo: bienaventurados los que padecen persecución, pero hay una causa: la justicia. Mi hermano y mi hermana, ¿cuál es el sinónimo de justicia? Recuerden que ningún ser humano sobre la tierra es justo. Ni aun los cristianos somos justos, excepto porque Dios Padre nos pone la justicia de Cristo y por eso somos justificados. ¿No hay un amén? ¿No sabían esto? Claro que sí, mi hermano. Si usted ha leído la Escritura, Romanos capítulo 5, 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justicia de Cristo nos la otorga el Padre a nosotros, pero porque hay una base y es la fe. Cuando yo adquiero la fe y digo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mi pecado, entonces el Padre me dice: Gustavo es justo por la fe. Porque la justicia de mi hijo se la otorgo a Gustavo porque él cree que usted murió en la cruz por él. ¿Entienden esta parte? Por lo tanto, aquí no hay justo ni aún uno, y lo dice Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es el sinónimo de justicia? Cuando ustedes y yo hacemos lo correcto, lo honesto, entonces somos justos delante de Dios Padre. Y eso es lo que quiere decir el texto. La palabra de Dios nos invita, mi hermano y mi hermana, a entender esta verdad. El apóstol Pedro lo expresó de esta manera en la carta primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Mas si haciendo lo bueno sufrís. Escucha la palabra de Dios, ¿sí o no? Porque humanamente, ¿quién es el que tiene que sufrir? El que hace lo malo. Pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de Jerusalén y a toda la iglesia de nosotros hasta el día de hoy, diciendo: si ustedes por hacer lo bueno sufren y lo soportan, esto es ciertamente aprobado por Dios. Dios aprueba el sufrimiento cuando es por causa de la justicia de Dios, no porque a mí me da la gana hacer algo malo, ni me persiguen. ¡Ay, qué injusticia! Dios me va a conceder el reino de Dios por eso, no. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, soportar la persecución por causa de la justicia, por hacer lo correcto, exige una fidelidad inflexible a Dios a pesar de cualquier amenaza y presión. Miren, mis hermanos, en la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, está lleno de profetas, está lleno de sacerdotes, está lleno de jueces, está lleno de reyes, está lleno de líderes espirituales que Dios usó, y la mayoría de ellos fueron perseguidos. La mayoría de ellos por el mismo pueblo, no era por otros pueblos, por el mismo pueblo de Israel. Cuando escuchaban la palabra de Dios de los profetas, apedreaban los profetas, los metían en una cárcel, los metían debajo de la tierra para que se murieran, porque no soportaban oír la palabra de Dios. Y el profeta hablaba la justicia de Dios. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, toda la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos por causa de la justicia, es decir, de hacer lo correcto y de decir la palabra de Dios correctamente. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo, ahí terminando la última bienaventuranza, la novena, que es dentro de 8 días, termina diciendo en el versículo 12 del capítulo 5: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Ya lo había dicho mi hermano y mi hermana. Pero los profetas tenían la fe puesta en Dios. Y aunque ese Dios era ausente para ellos, la ventaja que nosotros tenemos con el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo vive con nosotros. Que Jesús prometió estar con nosotros ¿cuándo? Todos los días. Por lo tanto, nosotros tenemos ventaja más que la gente del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios venía, hablaba con ellos a través del templo, a través de la Torá, a través de un ángel, a través del mismo Señor Jesucristo, y se iba. Nosotros lo tenemos continuamente, permanentemente. Ellos no tenían un libro para leer. Ellos tenían una tabla de la ley y tenían algo que los escribas, Dios les permitía escribir, y era todo lo que ellos tenían. Nosotros tenemos toda la ventaja, tenemos libros, literatura, Biblias de todos los tamaños, de todos los colores, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la presencia de Jesús. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, nosotros somos más responsables que la gente del Antiguo Testamento. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 10, nos recuerda esto: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como los discípulos del Nuevo Testamento sirven a la misma causa, al avance del reino de Dios, sirven al mismo Rey, quien es Jesucristo. Jesús prometió que ambos sufrirían malos tratos, pero ambos también recibirían recompensas inefables en el cielo. Cuando nuestro Señor Jesús predica en el Sermón de la Montaña las bienaventuranzas, y en la número 8, que es la que estamos viendo hoy, dice entonces, ¿qué es lo que ellos van a recibir por ser perseguidos? El reino de los cielos. Casi nada, ¿no? Casi nada, mi hermano y mi hermana. La promesa para aquellos que son perseguidos por vivir de acuerdo al camino de vida de Dios es la misma promesa que se le hace a los pobres de espíritu en la primera bienaventuranza. Es la única bienaventuranza que está repetida. La primera y la octava se les da la misma promesa: el reino de los cielos. Y ustedes saben, mi hermano y mi hermana, que en toda la Biblia el reino de los cielos es una de las principales promesas que hay en la Biblia. Podría, mi hermano y mi hermana, quedarme toda la tarde dando ejemplos de personajes en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, que fueron perseguidos por hacer la justicia de Dios, por hacer lo correcto, por vivir una vida transparente, por decir la verdad, por no contagiarse de lo que hay en la sociedad. Y por eso es que ustedes y yo, mi hermano y mi hermana, nos ven diferentes. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cuando van al trabajo y dicen, ahí viene el aleluya, no hablen mal? ¿Han escuchado eso? A mí me lo han dicho. Porque están hablando sandeces, porquerías. Y entonces cuando yo entro a ese lugar, como que todo mundo se calla. Y hay gente que le pregunta, ¿y por qué nos callamos? ¿Cuál es el problema? No, es que llegó el capellán, llegó el sacerdote. ¿Y no se puede hablar de sexo delante de él? No hablen de sexo. No hablen de porquerías. Y entonces, bendito Dios, ¿por qué? Porque soy diferente. Me ven diferente. Y es que los cristianos tenemos que ser diferentes. Porque yo no puedo entrar en esa conversación de que si el uno hizo el fin de semana, ¿qué? Y cómo lo hizo. No entro en ese cuento. Al contrario, vengo a traer una palabra. Vengo a decir algo honesto. Vengo a decir algo justo. Algo bueno para la vida.
entonces ya cambia la conversación, porque hay alguien que se arrima y pregunta: ay, pastor, tengo una necesidad. El fin de semana se me accidentó mi hijo. El fin de semana murió un familiar. ¿Puede usted orar por mí? ¿Puede usted orar por mi familia? Mire cómo cambia la conversación, ¿sí o no? Anteriormente estaba unida a la conversación del sexo, de hacer dinero, de cómo hacer trampa al IRS, cómo hacer que yo me accidente y vaya a una clínica para que me den más dinero, etcétera, etcétera. Porque es el comentario de la gente en lugares como en un nursing home, en un hospital, en un centro clínico, ¿sí o no? ¿Cómo conseguir dinero fácil? Pero ¿cómo se cambia la conversación cuando hay una necesidad real? Y hay una persona que representa a Cristo. Todos vosotros representan a Cristo en el lugar donde estén y en el lugar donde vayan. No solamente es el pastor, mi hermano y mi hermana. Porque la gente cree: ay, el pastor es el que tiene la palabra, él es el que puede orar. No, ¿quién dijo eso, mi hermano? Todos tenemos el mismo derecho, el mismo espíritu, la misma palabra, el mismo poder y la misma orden de Jesús de que hagamos algo diferente. Y esto es la verdad del Evangelio, mi hermano y mi hermana. Miren, mis hermanos y mis hermanas, simplemente voy a tocar algo que es a nuestro tiempo. Si yo les digo que noviembre 1 de 1620 ocurrió algo, ¿usted sabe de qué estoy hablando? ¿Verdad que no? Quizás no. Pero si le digo que ese año 20, de 1620, ¿ya? Llegó un barco cargado con peregrinos de Inglaterra llamado Mayflower. Entonces estamos hablando y lo relacionamos ¿con qué? Con el Día de Acción de Gracias. Porque el Día de Acción de Gracias es instituido en base de que estos peregrinos salieron de Holanda, salieron de Inglaterra, porque los reyes católicos prohibían a los cristianos evangélicos reunirse y hablar de Cristo. Algo insólito. Y ellos fueron perseguidos. Y ellos fueron desterrados de sus países y llegaron a América, a los Estados Unidos. Y llegaron allá a un pueblito que era el que más cercano, cruzando Inglaterra por el mar Atlántico. Llegaron a Plymouth, Massachusetts. Y ahí empezaron y desarrollaron 13 colonias esparcidas, de las cuales usted y yo sabemos cuando nos toca la ciudadanía. ¿Cuáles fueron las 13 primeras colonias en los Estados Unidos? Fueron colonizadas por hombres y mujeres temerosas de Cristo, diferentes, y por ser diferentes los expulsaron de sus países, y por ser diferentes se establecieron en los Estados Unidos con un plan y un propósito divino, de que en esta nación se desarrollase el Evangelio de Cristo. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que podía hablar de muchas cosas, pero en conclusión, ¿qué significa ser perseguido por causa de la justicia? La persecución puede tomar muchas formas. Incluye ser acosado o excluido por sus creencias, por su fidelidad al Señor, por vivir con los principios del reino de Dios. Los cristianos han padecido un dolor y un gran sufrimiento personal por la verdad de Dios. Y quiero referirme, mi hermano y mi hermana, a uno de los hombres más parecidos a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Estoy hablando del apóstol Pablo. Amén. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, quiero leer los versículos 23 al 28, porque a Pablo le tocaron la lengua, porque decían que él no era discípulo de Jesús, que él no estuvo con los 12, pero ¿qué creen?
es el discípulo número 12 de Jesús, a pesar de todo. Y fue de los 12 discípulos el más usado por Jesucristo. Y el hombre que dio a toda Asia y a toda Grecia el Evangelio. Pero es el apóstol que más sufrió por causa del Evangelio, por causa de la justicia, por causa de la verdad. ¿No creen esto maravilloso, mi hermano, mi hermana? Y el apóstol Pablo vivió en carne propia la octava bienaventuranza. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Noten lo que está refiriendo el mismo Pablo, su propia experiencia, su propio testimonio. Verso 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad de los gentiles, peligro en la ciudad y en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mi hermano, si alguien vivió la persecución del apóstol Pablo, pero se mantuvo firme y adelante. Hace unos minutos cantamos firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Él es el líder. Mi hermano y mi hermana, el apóstol Pablo vivió la persecución por ser justo, es decir, por hacer lo correcto. Mi hermano, si hay algo correcto, si hay algo justo, es predicar el Evangelio. Es decirle a otros, mire, usted tiene esta necesidad y yo te voy a presentar la fuente para que esa necesidad sea suplida. Esa fuente es Jesucristo. Usted tiene esta enfermedad, hay un sanador divino y ese sanador es Cristo Jesús. Solamente tienes que creer. Mi hermano, no hay algo más lindo y más hermoso que decirle a otros lo que Dios puede hacer por ellos, de cómo salvar su alma de la perdición eterna y tener una recompensa ofrecida por la persecución, el reino de Dios. No hay cosa más privilegiada que presentar el Evangelio. Con el paso de los siglos, la persecución no se hizo más fácil. Los cristianos fueron expulsados de sus casas, masacrados en las aldeas, incluso lanzados a los leones y quemados en las hogueras. En el mundo occidental moderno, la persecución adopta generalmente la forma de pérdida del empleo, el acoso, la intimidación en el trabajo, en la escuela, en el vecindario y aún en la familia. Muchos de ustedes viven esa persecución. Es en una escala pequeña, pero es persecución. ¿Cuántos de ustedes, sus familias, dejaron de hablarles y les han rechazado estar en las reuniones de ellos porque usted es un aleluya y un evangélico? Porque usted despreció la religión de los abuelos y de nuestros padres, la Iglesia Católica Romana. Porque usted dejó de ser uno de los nuestros por abrazar la fe de ese tal llamado Jesucristo. Persecución. ¿Cuántos de ustedes son excluidos en los vecindarios?
¿Cuántos de ustedes son excluidos en la zona de trabajo? No, no hablen con ese, es un aleluya, ese es un fanático, una fanático. No, ese tiene algo ahí como lepra que se le puede contagiar a uno. ¿Cuántos de nosotros somos excluidos en el trabajo? Porque no hacemos corrupción como ellos. Porque no ponchamos antes y nos vamos antes del trabajo. Porque somos la voz que clama por la justicia. Porque le decimos a otros, haga el trabajo. No, no es tiempo de irnos todavía. Hay que hacer el trabajo. Y somos excluidos. Y somos perseguidos. Y muchos de esa gente que es diabólica, que es satánica, nos atentan con una llanta ponchada. ¿A cuántos de nosotros nos ha ocurrido eso? Cuando salimos del parqueadero, nuestras llantas están ponchadas. Nuestros carros están golpeados. Porque un satánico de eso le da rabia que yo sea diferente, que usted sea diferente. Esas son formas de persecución, formas de vivir el Evangelio de Cristo, la octava bienaventuranza. Mi hermano y mi hermana, acá en Norteamérica, en los Estados Unidos, nos va bien por ahora. Pero en algunas áreas del mundo, China, Irán, Norcorea, India, Pakistán, Sudán, por decir algunos, ser seguidor de Cristo conlleva la pena de muerte y la prisión. Y las profecías muestran que tal persecución violenta se extenderá por todo el mundo en los tiempos del fin. Jesucristo profetizó acerca de un tiempo que será peor que cualquier otro, y esto incluye la persecución de su pueblo. Jesucristo soportó todo tipo de persecución, vituperios, calumnias, rechazos, pero Él se mantuvo firme y se enfocó en la recompensa que había sido prometida para Él en el reino de los cielos. ¿Dónde está esa promesa para Jesús? En Hebreos, capítulo 12, versículo 2. El libro de los Hebreos, mi hermano y mi hermana, ¿ustedes saben quién es el autor del libro de los Hebreos? Dios. Por siglos han buscado quién escribió Hebreos y no existe. El libro de los Hebreos fue escrito por el mismo Dios. Porque el libro de los Hebreos contiene todas las cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento, de todos los hijos de Dios y las promesas de Dios anciano. Capítulo 12 de Hebreos, leo desde el versículo 1 y el versículo 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue la recompensa de Jesús? Por morir en la cruz, por vivir la persecución, por vivir los vituperios, las calumnias, los rechazos de su propia gente y de los demás, sentarse a la derecha de Dios Padre. ¿Cuál es la recompensa para los que están perseguidos en la tierra por causa de la justicia? Estar en el reino de los cielos con el Hijo de Dios, gobernado por Él. Mis hermanos, si vamos a estar entre aquellos que son bendecidos por ser perseguidos, calumniados, rechazados, entonces debemos soportar manteniendo nuestros ojos en Jesucristo, en la maravillosa promesa que Dios nos ha dado a través de las bienaventuranzas y el resto de la Biblia.
vale la pena estar firme. Mi hermano y mi hermana, yo no sé ustedes, la vida aquí en la tierra es muy corta. Sí, pastor, pero mira, ya mi mamá va a cumplir 102. Ay, qué cantidad de años. No, es cortica. 102 años es nada, mi hermano. 60 años es nada, 50 años es nada, 80 es nada. Hoy en día, mi hermano, como vamos a la velocidad de la luz, ¿sí? Ya entre poco estamos terminando marzo y estamos abriendo abril, ¿ya? La realidad, mi hermano y mi hermana, es que yo me detengo a pensar personalmente en esto. ¿Cuánto, mi hermano y mi hermana, dura comerse un buen plato de comida? El más tragón, 5 minutos. Ese que traga y no mastica, sino que se embutiendo. Tengo un hermano que come de esa manera. Yo digo, ¿cómo haces, viejo? ¿Cómo no te atoras? ¿Cómo no te ahogas? Y el más despacioso, 10 minutos. Ese que viene contando cuántos arroces está comiendo, cuántos frijoles está comiendo, y está contando, ese 10 minutos. Eso dura la felicidad. 10 minutos, 5 minutos de una buena comida. ¿Sí o no? ¿Cuánto dura la felicidad de ponerse una ropa nueva? Mientras se la pone. Y cuando se la quita va a tirarla a la bendita lavadora esa y dice, ay, se acabó lo nuevo. ¿Cuánto dura tener un carro nuevo, una casa nueva? Unos días, unas semanas. Todo es pasajero. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, vale la pena reflexionar y decir, no importa cuánto sufra por causa de la justicia de Dios, cuán perseguido sea por causa de la justicia, de hacer lo correcto delante de Dios, pero es que voy a vivir la eternidad con Dios. No son días, no son semanas, no son meses, es una eternidad. Por lo tanto, vale la pena. Amén. Gloria a Dios por la eternidad que vamos a disfrutar con nuestro Dios. Oremos, Señor Jesús. Hay tanto por qué hablar acerca de esta bienaventuranza. Nos tomaría días y semanas hablar de esta bienaventuranza, pero sabemos que lo práctico es lo sencillo. Y mis hermanos ya cogieron la idea de por qué somos perseguidos, no por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno, por hacer la justicia de Dios, por vivir en los estándares del reino de los cielos. Gracias por esa bendición que tenemos nosotros de ser tus hijos, tus hijas, su pueblo, y tener la bendición, mi amado Jesús, de tener el gozo y la alegría aún en medio de la persecución, aún en medio de la necesidad. Te doy gracias, Señor. Gracias. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que diga la gente, lo que predice el futuro inmediato de una nación como esta y de otras naciones del mundo, de todo lo que está sucediendo y va a suceder. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Señor, ese gozo no nos lo dio la gente, no me lo ha dado el gobierno. Ese gozo que yo tengo no me lo ha dado el dinero en el banco, ni mi trabajo, ni mi profesión, ni mi familia. El gozo que yo tengo me lo has dado tú. Y tú lo compraste en la cruz a un precio de sangre, y sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por eso el gozo que yo tengo no me lo puede quitar nadie, solo el que me lo dio. Y usted no me lo va a quitar. Usted va a avivar ese gozo y esa alegría. Por eso las bienaventuranzas hablan de gozo, de alegría, de contentamiento, de todo lo que necesita la sociedad y el mundo de hoy. Y yo te agradezco por el gozo que nos has dado. Y ese gozo es permanente.
No importa la circunstancia, no importa los problemas, no importa las enfermedades, no importa la pobreza, no importa la inmigración, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, mi gozo permanece. Y ese gozo, como dijo tu siervo Nehemías, se vuelve una fuerza de Dios para sostenernos. Bendito sea el gozo que tengo del Señor, la cual es mi fuerza y mi sustento. Gracias por tus bienaventuranzas. Y gracias, Señor, porque comparado con lo que tú viviste, comparado con lo que vivió el apóstol Pablo, comparado con lo que vivieron en el Antiguo Testamento y los discípulos y la primera iglesia de Cristo en el primer siglo, nosotros no hemos vivido nada, pero vamos a vivirlo. Danos la fuerza, danos el valor para resistir cuando nos toque la prueba. Gracias por escucharnos. Bendigo a tu pueblo y doy gracias por sus vidas. Y a los que escuchan a través del internet, que este mensaje abra nuestro entendimiento y nuestros ojos para vivir la realidad que estamos viviendo y para mantenernos firmes con nuestra mirada puesta en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Sea su nombre bendito, ahora y para siempre. Y su pueblo dice, amén y amén. Mi hermano, hay una canción que tiene que ver con el tema de hoy, y es acerca de la canción que dice gozo. Tengo gozo en el día, gozo en la noche. Sigo danzando toda la vida. No importa lo que venga, me gozaré. Porque, ¿por qué no cantas en medio de pruebas y darte mi corazón? ¿Por qué no adorar con todas mis fuerzas si he visto tu gran amor? Perdonado soy, ya no hay temor. En tu amor yo soy libre, nada me va a detener. Fuerte soy cuando te alabo. Tengo gozo en la carga, gozo en la tormenta. Sigo danzando por tu alegría. No importa lo que venga, me gozaré. Canta conmigo esta canción preciosa que es bien contagiosa y dile al Señor que ese gozo es permanente en usted. Amén, amén, claro que sí. Tengo gozo en el día, gozo en la noche, sigo danzando toda la vida, no importa lo que venga, me gozaré. ¿Por qué no cantar en medio de pruebas y darte mi corazón? ¿Por qué no adorar con todas mis fuerzas si he visto tu gran amor? Perdonado soy, ya no hay temor, no me avergonzaré. Aunque lo llamen locura, en tu amor yo soy libre, nada me va a detener. Tengo gozo en el día, gozo en la noche, sigo danzando toda la vida, no importa lo que venga, me gozaré. ¿Cuánto lo creen? Libre yo soy, en tu presencia danzo hasta el amanecer. Fuerte yo soy, cuando te alabo, llenas todo mi ser. Perdonado soy, ya no hay temor, no me avergonzaré. Aunque lo llamen locura, en tu amor yo soy libre, nada me va a detener. Díselo, tengo gozo en el día, gozo en la noche, sigo danzando toda la vida, no importa lo que venga, me gozaré. Tengo gozo en la calma, gozo en tormentas, sigo danzando por tu alegría, no importa
lo que venga, me gozaré. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Padre. Llena este lugar de tu gozo, de tu fuerza, de tu poder. Tengo gozo, gozo en mi corazón. Gozo, gozo en mi corazón. Gozo, gozo en mi corazón. Aleluya. Tengo gozo, gozo en mi corazón. Gozo, gozo en mi corazón. Gozo, gozo en mi corazón. Aleluya. Tengo gozo, gozo en mi corazón. Gozo, gozo en mi corazón. Gozo, gozo en mi corazón. Aleluya. Tengo gozo en el día, gozo en la noche, sigo danzando toda la vida, no importa lo que venga, me gozaré. Tengo gozo en la calma, gozo en tormenta, sigo danzando por tu alegría, no importa lo que venga, me gozaré. Gozo, gozo en mi corazón, gozo, gozo en mi corazón, aleluya. Sí, Señor, gozo, gozo en mi corazón, gozo, gozo en mi corazón, gozo, gozo en mi corazón, aleluya. Sí, Señor. Dale un aplauso, Señor. Hermano y hermana, el gozo es una realidad. Usted lo tiene que vivir, lo tiene que experimentar. En este momento en que nosotros nos gozamos y nos alegramos, hay una familia de la iglesia, mi hermano Carmelo y su esposa Alexa, su nietecito murió el día viernes. Lo encontraron muerto ahí sentado en la computadora, 25 años de edad. Por eso mi hermano Carmelo no está aquí, porque él tenía que dirigir esta mañana y mi hermana Corina reemplazó. Este miércoles, si Dios así lo permite, yo no voy a estar aquí para el estudio bíblico porque tengo responsabilidad de estar en el velorio con esta familia. El velorio va a ser de 4 a 8 de la noche, o sea que si usted quiere ir, participar el miércoles con esta familia, apoyarlos emocionalmente con su presencia y con sus oraciones, yo lo invito para que el miércoles vayamos a un lugar aquí en Hollywood, está cerca. Mi esposa va a mandar la dirección con anticipación.